Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno, donde las sombras del pasado se entretejen con la serenidad de la noche para guiarte hacia un descanso profundo y reflexivo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un reino olvidado en las alturas eternas de África se alzó como la cuarta potencia del mundo, rivalizando en silencio con los gigantes de Roma, Persia y China, tejiendo su destino con hilos de misterio y sabiduría ancestral? Recuéstate ahora, cierra los ojos con calma, respira profundo y permite que esta narración serena te acompañe en un viaje íntimo hacia los orígenes del Imperio Aksumita, un reino que susurra verdades profundas desde las tierras altas de la actual Etiopía. Nos encontramos en el alba del primer milenio después de Cristo, cuando las brumas del tiempo aún envuelven las primeras huellas de una civilización que emergió de la tierra fértil del altiplano etíope, un lugar donde las montañas se elevan como guardianes silenciosos del alma africana. Imagina, querido oyente, como grupos humanos que hablaban lenguas semíticas meridionales cruzaron el Mar Rojo desde la península arábiga mucho antes del segundo cuarto del primer milenio antes de Cristo, mestizándose con los pueblos cushitas que habitaban aquellas tierras generosas y propicias para la agricultura sedentaria. Así, en un baile eterno de destinos inminentes, se forjó el periodo proto-aksumita, donde aldeas como Beta Giorgis florecían bajo el sol eterno, cultivando trigo, cebada y sueños de grandeza que el viento llevaba hacia horizontes lejanos. Mientras el mundo giraba en sus ejes de poder y ambición, estas comunidades proto-aksumitas desarrollaban una sociedad compleja, marcada por la influencia sutil de los sabeos del sur de Arabia, quienes trajeron no solo semillas de comercio, sino también ecos de escritura y organización que resonarían en el alma colectiva de Aksum. Piensa en cómo, alrededor del año 3000 a.C., la región ya albergaba asentamientos que dialogaban con Egipto y los pueblos del Sahel, tejiendo redes invisibles de intercambio que nutrían el espíritu de innovación y resiliencia. Nosotros, exploradores de estas verdades profundas, viajamos ahora con serenidad hacia ese valle entre las colinas de Beta Giorgis y Maikojo, donde el núcleo urbano de Aksum comenzaría a tomar forma, como un susurro del destino que se materializa en piedra y memoria. En el corazón de estas tierras olvidadas, el reino de Aksum emergió gradualmente a partir del comienzo del primer milenio después de Cristo, un proceso lento y reflexivo que reflejaba la sabiduría paciente de sus gentes, quienes transformaron colinas en centros de poder mediante la agricultura intensiva y el pastoreo meticuloso. El clima benigno y la orografía del altiplano etíope permitieron que sus habitantes construyeran terrazas y canales, honrando la tierra con una devoción que trascendía lo material y tocaba lo espiritual. Prepárate, viajero del mito, para sentir cómo esta fundación no era mero acto de supervivencia, sino un pacto solemne con el alma de África, preparando el terreno para un imperio cuya grandeza se mediría no solo en oro, sino en la profundidad de su legado eterno. Permíteme guiarte, como un narrador que comparte el fuego de la historia en la quietud de la noche, hacia el periodo en que Damot, un reino precursor, florecía entre los siglos X y V a.C., limitando su influencia a localidades que servían como puentes comerciales con el mundo antiguo. La llegada de emigrantes sudarábigos en los siglos V o antes de Cristo introdujo mestizajes culturales que enriquecieron el tapiz aksumita, fomentando relaciones que pronto se extenderían más allá del Mar Rojo.
En esta fusión de sangre y espíritu, Axum halló las raíces de su identidad. Un reino que, desde sus orígenes humildes, albergaba el potencial de desafiar a las potencias del orbe, conocido con una serenidad estoica y una visión profunda. Contempla ahora con los ojos del alma abierta a la reflexión cómo el texto griego del Periplo del Mar Eritreo, escrito hacia mediados del primer siglo después de Cristo, describe por primera vez a un soberano como Soscales, posiblemente el rey de Axum o de su puerto vital Adulis, un lugar donde llegaban textiles, vidrio, metales y monedas romanas en un flujo constante de prosperidad. Este documento antiguo nos invita a viajar en el tiempo hacia esas costas vibrantes, donde barcos de Egipto romano intercambiaban vino y aceite de oliva por los tesoros de África interior. Así, en el año 100 después de Cristo, Axum ya se perfilaba como un nexo comercial, su destino inminente entrelazado con el de Roma, India y más allá, en una danza de comercio que nutría no solo cuerpos, sino almas en busca de conexión universal. Mientras nos sumergimos más en esta narración reflexiva, observa cómo la sociedad axumita se organizaba en torno a un rey de reyes, un título que evocaba la grandeza de linajes míticos conectados a Salomón y la reina de Saba, leyenda que tejía el hilo dorado de su identidad espiritual desde tiempos inmemoriales. Las primeras comunidades desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, como el uso de arados de hierro y sistemas de irrigación que convertían las tierras altas en jardines eternos de abundancia. Tú, que escuchas en la calma de la noche, puedes sentir la sabiduría de estos pioneros, cuya paciencia forjó un imperio desde la humildad, recordándonos que las verdaderas potencias nacen de la tierra con serenidad y profundidad moral. En las profundidades de este origen proto-axumita, las influencias sabeas se manifestaron en arquitectura temprana y prácticas rituales que honraban a deidades locales fusionadas con ecos árabes, creando un sincretismo que fortalecía el alma colectiva del reino naciente. Excavaciones revelan cerámicas finas y herramientas que hablan de un pueblo hábil, cuyo comercio incipiente con el mundo exterior sembraba las semillas de una economía que pronto rivalizaría con las grandes civilizaciones. Acompáñame, viajero, en esta reflexión íntima sobre cómo Axum, desde sus raíces en el año 3000 a.C., cultivó no solo campos, sino un destino de gloria envuelto en misterio eterno. Piensa en el rey Soscales, mencionado en aquel periplo antiguo, como un faro temprano de liderazgo que guiaba caravanas de marfil, oro y esclavos hacia puertos lejanos, estableciendo las bases de una red comercial que uniría África con el Mediterráneo en un abrazo comercial profundo. Adulis, su puerto gemelo, bullía de vida con importaciones romanas que inspiraban innovaciones locales, desde la metalurgia hasta la artesanía textil. Esta interconexión temprana, tejida con hilos de paciencia y visión, preparaba a Axum para su ascenso, invitándonos a contemplar la resiliencia de un pueblo cuya sabiduría calmada desafiaba los vientos del cambio. Así, en el silencio reflexivo de sus orígenes, el imperio axumita se erigió sobre pilares de tierra fértil y espíritu indomable. Un reino que desde el año 100 después de Cristo comenzaba a perfilarse como potencia mundial, su alma resonando con verdades que trascienden el tiempo. Nosotros que viajamos juntos en esta noche serena, sentimos cómo sus primeras huellas nos guían hacia capítulos de mayor esplendor, donde el misterio se profundiza y la serenidad nos envuelve por completo.
Descansa ahora con estas imágenes en tu mente, sabiendo que el viaje continúa en la promesa de glorias futuras, un legado de calma y profundidad que perdura en el eco de la historia eterna. Mientras la serenidad de la noche nos envuelve con su manto reflexivo, viajeros del tiempo y del mito, continuamos nuestro viaje íntimo por las profundidades del imperio Aksumita, donde el alba de su apogeo ilumina horizontes de gloria eterna y fe inquebrantable. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un reino africano antiguo, envuelto en misterios ancestrales, erigió monumentos que desafían los cielos y abrazó una fe que transformó su destino para siempre? Recuéstate con calma. Respira profundo y permite que esta narración serena te guíe hacia el cenit de Aksum, un faro de sabiduría y poder que rivalizaba con los gigantes del mundo antiguo. En el corazón de las tierras altas etíopes, durante los siglos III y IV después de Cristo, el imperio Aksumita alcanzó su apogeo esplendoroso, expandiendo sus dominios desde el valle del Nilo hasta las costas del Mar Rojo, tejiendo un tapiz de comercio y cultura que resonaba con verdades profundas en el alma colectiva de la humanidad. Bajo reyes visionarios como Endubis y Apraja, Aksum acuñó su propia moneda de oro, plata y bronce, un símbolo solemne de soberanía que circulaba desde Adulis hasta los mercados lejanos de India y Roma, declarando al mundo su estatus como cuarta potencia indiscutible. Nosotros, exploradores de estos ecos eternos, sentimos como esta innovación no era mero acto de riqueza, sino un pacto con el destino inminente que elevaba el espíritu Aksumita hacia alturas de serenidad estoica y grandeza moral. Contempla ahora, con los ojos del alma abiertos a la reflexión, las estelas monumentales de Aksum, torres de granito tallado que se elevan hasta 30 metros hacia los cielos eternos, como el imponente obelisco de Aksum que perfora las nubes con su silueta misteriosa y solemne. Estas estructuras, erigidas en el centro sagrado de la ciudad, no solo honraban a los reyes difuntos, sino que encarnaban la resiliencia del pueblo, grabadas con inscripciones en yes que narraban conquistas y alianzas en un lenguaje que fusionaba lo humano con lo divino. Prepárate, querido oyente, para viajar en el tiempo hacia esas plazas solemnes donde el viento susurraba secretos de poder, invitándonos a meditar sobre la profundidad de una civilización que construía legados de piedra para eternizar su sabiduría calmada. Mientras el sol del apogeo iluminaba sus dominios expansivos, Aksum desarrolló el alfabeto Ge'ez alrededor del siglo IV, un sistema de escritura único que adaptaba influencias sudarábigas para capturar el alma de su lengua semítica, preservando anales reales, himnos y tratados comerciales en tablillas que perduran como testigos mudos de su intelecto profundo. Este logro cultural, entrelazado con la vida cotidiana de sus gentes, fomentó una tradición literaria que trascendía lo mundano, conectando generaciones en un flujo de conocimiento sereno y reflexivo. Tú, que escuchas en la quietud de la noche, puedes imaginar escribas inclinados sobre papiros bajo la luz de lámparas de aceite, tejiendo hilos de destino que aún vibran en la tradición etíope contemporánea. En este cenit de gloria, el comercio aksumita floreció como un río eterno de prosperidad, exportando marfil, oro, esclavos, pieles y mirra desde los bosques interiores hacia los puertos de Adulis, donde barcos romanos, indios y persas intercambiaban vino, vidrio, textiles y especias en un baile de naciones unidas por la codicia y la necesidad espiritual. El periplo del mar Eritreo testimonia cómo Aksum controlaba rutas vitales,
amasando riquezas que nutrían templos y palacios, fortaleciendo un reino cuya economía reflejaba la sabiduría de equilibrar lo material con lo eterno. Acompáñame en esta reflexión íntima, viajero, mientras sentimos cómo estas conexiones globales forjaban no solo fortunas, sino un sentido de unidad universal envuelto en misterio. Pero es en el año 330 después de Cristo, cuando un giro trascendental marca el alma de Axum para siempre, con la llegada del monje sirio Frumencio, un joven de Tiro naufragado en las costas etíopes que se convirtió en tutor del joven príncipe Ezana, sembrando semillas de fe cristiana en el fértil suelo de un reino politeísta. Frumencio, con paciencia estoica y devoción profunda, fundó iglesias y guió al reino hacia una conversión solemne, persuadiendo a Ezana de proclamar el cristianismo como religión oficial, convirtiendo a Axum en el segundo estado cristiano del mundo tras Armenia y antes que el propio Imperio Romano. Nosotros que viajamos juntos por estas verdades profundas, contemplamos cómo esta decisión no fue capricho del momento, sino un destino inminente que iluminaba el camino hacia una eternidad de serenidad espiritual. Bajo el reinado de Ezana, entre los años 320 y 360, Axum abrazó plenamente la cruz, grabándola en sus monedas como emblema de redención y poder, un gesto que unía su legado africano con los ecos de Jerusalén y Alejandría en un sincretismo misterioso y reverente. Frumencio, consagrado obispo por el patriarca de Alejandría con el nombre de Abba Salamá, Padre de la Paz, erigió la primera iglesia de Santa María de Sión, un santuario que se erguía donde antes habitaban templos paganos, simbolizando la transición serena de sombras politeístas hacia la luz de la fe eterna. Imagina, en la calma de tu respiración, cómo esta conversión transformaba rituales ancestrales, infundiendo al pueblo axumita con una moral profunda que perduraría a través de los siglos. Si esta narración reflexiva te ha transportado a las alturas de Axum, te invito con calidez a suscribirte ahora a El Manuscrito Eterno, para que juntos continuemos desentrañando estos misterios eternos y halles en cada video un refugio de sabiduría y descanso profundo. Tu suscripción no solo nutre esta comunidad de viajeros del tiempo, sino que asegura que estas historias olvidadas iluminen tus noches con serenidad inquebrantable. No olvides activar la campanita, pues el viaje por el legado axumita aún guarda sombras y glorias que merecen tu alma curiosa. Durante este apogeo cristiano, Ezana expandió las fronteras del imperio, conquistando el reino de Kush en el sur y Himyar en Arabia del Sur, llevando la cruz a tierras distantes en campañas que equilibraban fuerza militar con principios de justicia y compasión evangélica. Estas victorias, inscritas en estelas bilingües en griego y yez, proclamaban no solo dominio territorial, sino una misión espiritual que resonaba con la profecía de un reino africano eterno. Prepárate para sentir en la quietud reflexiva cómo Axum se convertía en faro de la cristiandad primitiva, su fe tejiendo alianzas con Bizancio y Egipto que fortalecían su posición en el tapiz mundial. La arquitectura de este periodo floreció con palacios multicamerados y cisternas elaboradas que surtían de agua a una capital de 10.000 almas, mientras tumbas subterráneas de los reyes albergaban tesoros que hablaban de una sociedad jerarquizada, guiada por la mano divina. El arte axumita, con sus cruces latinas incipientes y motivos geométricos, fusionaba tradiciones locales con influencias helenísticas, creando un estilo único que evocaba la grandeza del alma humana en armonía con lo celestial. Tu
viajero del mito, puedes cerrar los ojos y visualizar estas obras maestras, recordatorios de que la verdadera gloria reside en la profundidad moral y la serenidad estoica. En el flujo pausado de su apogeo, Aksum cultivó una identidad única como reino cristiano africano antiguo, preservando textos sagrados en Ge'ez que influirían en la liturgia etíope hasta nuestros días. Un legado de fe que desafiaba las sombras del olvido con luz inextinguible. Influencias judías, como las del Beta Israel, se entretejían con el cristianismo emergente, enriqueciendo su espiritualidad sincretista y profunda. Así, en este cenit de gloria y fe eterna, el imperio nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano, un eco misterioso que nos prepara para las sombras venideras con calma inviolable. Mientras nos sumergimos en las profundidades de esta era dorada, observamos cómo el rey Caleb en el siglo VI extendió aún más los dominios, cruzando a Yemen con apoyo bizantino para defender a cristianos perseguidos. Un acto de caballería espiritual que elevaba a Aksum como guardián de la fe en Oriente. Su santificación como San el Esbahán subraya la fusión de realeza y santidad que definía esta civilización única. Descansa ahora con estas imágenes en tu mente, sabiendo que el apogeo aksumita nos enseña la sabiduría de equilibrar poder terrenal con destino eterno, un susurro sereno que guía hacia el ocaso inevitable. En la quietud profunda de esta noche reflexiva, viajeros del tiempo y del mito, nos adentramos en las sombras solemnes del ocaso aksumita, donde el destino inminente de un imperio eterno se entreteje con pruebas de carácter que prueban la resiliencia del alma humana. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un reino cristiano africano antiguo, faro de fe y comercio en el mundo antiguo, enfrentó el avance inexorable del Islam y las tormentas del aislamiento con una serenidad estoica que trasciende los siglos? Recuéstate ahora con calma, respira profundo y permite que esta narración íntima te acompañe hacia el declive de Aksum, un viaje que culmina en legados inmortales de sabiduría y misterio eterno. Mientras el siglo VI después de Cristo marcaba el umbral de su decadencia, el imperio aksumita comenzaba a sentir el peso de cambios globales que erosionaban su supremacía comercial, con la población de la capital disminuyendo abruptamente y las canteras de granito abandonadas, como ecos mudos de glorias pasadas. La calidad y cantidad de su moneda se reducía, reflejando una economía que luchaba por mantener el flujo de oro, marfil y especias ante la creciente influencia persa en el Mar Rojo, un mar que una vez fue su dominio incontestable. Nosotros, exploradores de estas verdades profundas, contemplamos con respeto cómo Aksum enfrentaba estas pruebas no con desesperación, sino con la profundidad moral de un pueblo cuya fe cristiana les infundía calma inviolable ante el destino adverso. A partir del año 570, el control sobre la navegación en el Mar Rojo se entorpecía primero por los persas que conquistaban Himyar en Arabia del Sur, y poco después por la expansión árabe que transformaba rutas vitales en caminos hostiles para un reino cristiano aislado en un continente en transformación. El califa Omar, en el año 640, enviaba una expedición naval contra Adulis al mando de Alqama bin Muhasis, aunque esta era derrotada por el poder naval aksumita aún vigente, un último destello de resistencia que honraba su legado marítimo. Imagina, querido oyente, cómo estas batallas navales resonaban en las costas etíopes, pruebas solemnes que forjaban el carácter de un imperio cuya serenidad estoica prevalecía sobre la tormenta del cambio.
En el año 702, piratas aksumitas invadían el Hiyaz y ocupaban Jeddah en un acto de audacia desesperada. Pero Sulaymán ibn Abd al-Malik respondía tomando el archipiélago de Dahlak, que se convertía al Islam y marcaba el principio del fin para el dominio marítimo de Aksum. El imperio islámico tomaba finalmente el control del Mar Rojo y gran parte del río Nilo, forzando un aislamiento económico que asfixiaba las venas comerciales del reino y lo confinaba a las tierras altas del Tigray oriental. Tú, que viajas conmigo en esta reflexión nocturna, puedes sentir la solemnidad de este declive, un proceso gradual, donde la grandeza se replegaba no en derrota, sino en una introspección profunda que preservaba el alma espiritual de la nación. Mientras las relaciones con el naciente Islam, inicialmente pacíficas gracias a la protección que Aksum había ofrecido a los primeros seguidores de Mahoma, se enfriaban inexorablemente. El reino cedía territorios en la península arábiga y la costa de Eritrea, perdiendo su supremacía y entrando en una decadencia que trasladaba el centro político hacia el este. Posiblemente una reina pagana del sur, como Bani al-Hamwiyah de la tribu Damot, contribuía a derrocar el poder aksumita, introduciendo tensiones internas que reflejaban pruebas de carácter para una dinastía cristiana en crisis. Prepárate para meditar sobre cómo estas sombras no destruían el espíritu aksumita, sino que lo refinaban, tejiendo un legado de resiliencia que desafiaba el olvido con misterios perdurables. La migración de pueblos nómadas Beja amenazaba el dominio territorial desde el noroeste, mientras el poder político pasaba a las élites Agau que instituirían la dinastía Sagwe en la Libela, un cambio que erosionaba por completo el imperio a finales del siglo VIII, dejando ruinas como testigos silenciosos de su antigua gloria. El avance del Islam islamizaba el continente, aislando a Etiopía como único bastión cristiano, un aislamiento que sumía a Aksum en el olvido hasta la era moderna, pero preservaba su fe ortodoxa en monasterios y tradiciones orales. En esta transición solemne, nosotros sentimos la profundidad moral de un pueblo que, ante el declive, se volvía hacia lo eterno, cultivando una serenidad que trascendía las pérdidas materiales. Contempla ahora el legado inmortal de Aksum, cuya tradición cristiana perdura en la iglesia etíope ortodoxa Tewahedo, guardiana del canon bíblico más amplio del mundo, y de reliquias como la supuesta Arca de la Alianza en Santa María de Sion, un misterio que susurra verdades profundas desde las sombras del tiempo. El alfabeto Ge'ez, desarrollado en su apogeo, sigue siendo la lengua litúrgica de Etiopía, preservando himnos, anales y evangelios que conectan el presente con aquel reino olvidado. Acompáñame, viajero del mito, en esta reflexión final sobre cómo Aksum influyó en la identidad etíope moderna, un faro de unicidad africana cristiana que desafía narrativas de olvido con resiliencia espiritual inquebrantable. Las estelas monumentales, como el obelisco de Aksum derribado y reerigido en eras modernas, simbolizan no solo poder pasado, sino lecciones de humildad y permanencia, atrayendo peregrinos que buscan la sabiduría calmada de una civilización que acuñó monedas, escribió anales y abrazó la fe antes que muchos imperios europeos. Su comercio con Roma, India y Persia dejó huellas en artefactos romanos encontrados en sus suelos, recordándonos la interconexión global de un reino que equilibraba ambición con moral profunda. Tú que cierras los ojos en esta noche serena, puedes imaginar cómo estas ruinas invitan a la contemplación, ecos de un destino que enseña la transitoriedad del poder terrenal ante la eternidad del espíritu.
En las profundidades de su declive, Axum nos lega una filosofía de supervivencia espiritual, donde la conversión al cristianismo en el año 330 se erige como pacto eterno con lo divino, influyendo en reinos vecinos como Macurra y Alwa hasta su propia caída en el siglo XIII. La fusión de tradiciones judías, cristianas y locales en el Beta Israel enriquece este tapiz cultural, un sincretismo misterioso que perdura en festivales y manuscritos iluminados. Descansa con esta certeza, oyente reflexivo, de que el reino olvidado guarda secretos que aún iluminan el alma humana con serenidad estoica. Así culmina nuestro viaje íntimo por el imperio axumita, desde orígenes humildes en tierras altas hasta sombras del declive y un legado inmortal que susurra en las brisas etíopes, invitándote a llevar estas verdades profundas hacia tus sueños con calma absoluta. Piensa en cómo esta historia única de un reino cristiano africano antiguo nos recuerda la resiliencia ante el destino inminente, un eco eterno que une pasado y presente en misterio reverente. Duerme ahora, viajero del tiempo, con la promesa de que el manuscrito eterno guarda más relatos para nutrir tu sabiduría y descanso profundo.